Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo de adoración. Gracias por permitirnos esta hora estar aquí delante de ti, Señor. Te agradecemos infinitamente, Dios, por tus maravillas, Padre. Hoy gracias te damos y te bendecimos solo a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, reciban un fuerte abrazo, un saludo afectuoso. Y hoy quisiera comenzar este tiempo agradeciendo a Dios, porque cada vez que nosotros, amados hermanos, recibimos noticias favorables, recibimos noticias que bendicen nuestras vidas, hoy yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque las noticias que recibimos son noticias de bendición, son noticias favorables. Hoy vengo yo bendiciendo la vida de mi pastor, donde quiera que él esté, sea él bendecido, sea él fortalecido. Yo sé que Dios algo a su corazón tiene que hablar en este tiempo, esta etapa que a él le toca vivir, juntamente con nuestra pastora. La bendecimos a donde quiera que esté, que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de sabiduría, de fuerza, y como decíamos en la mañana, la esperanza sea en sus corazones y que ese hilo sea más fortalecido en ellos para bendición de toda la iglesia. Les decimos por este medio que los amamos, que los bendecimos y que también agradecemos a Dios por sus vidas. Amén. Que el Señor me los bendiga. Y hermanos, quiero entrar de lleno al tema que hoy vamos a platicar. Quiero hablarles acerca de los caminos de integridad. Los caminos de integridad son caminos en los cuales son gratos a Dios, caminos en los cuales la benevolencia de Dios, cuando andamos en los caminos de integridad, se manifiestan en nuestra vida, y la bendición de Dios viene para con los que están caminando en integridad. Les recuerdo que los caminos, o la palabra camino, es una palabra que determina tu futuro. Es una palabra que el camino te va a llevar a tener una determinación en tu vida, en el Señor. Y creo que cuando lo unimos en caminos de integridad, esto nos hace ver que hay un camino que va a determinar nuestro futuro. Pero ¿cómo es que tú quieres terminar en el futuro? ¿Cómo es que en el camino que tú has tomado a hoy, cómo quieres finalizarlo? Porque de una manera lo comenzamos, pero de otra manera lo acabamos. Entonces, esto a nosotros nos hace ver que los caminos de integridad son los mejores caminos que tú y yo podemos tomar. Y en nuestro andar, en nuestro caminar, es cuando los caminos de integridad son como van a ser manifestados, son como van a ser mostrados, por decirlo de esta manera, en nuestra vida para con los demás. Quiero leerte aquí unos versículos en el libro de Génesis, capítulo 17. Quiero leértelo en esta versión. Y Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice: cuando Abraham tenía 90 años, tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darle una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de multitudes, de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino te llamarás Abraham,
porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos los descendientes tendrán esta responsabilidad por vida. Gloria a Dios. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que sea Él, hermanos, el que en esta tarde dirija mis palabras para que sean de bendición a tu vida, y que la fe en nosotros produzca el que tú creas en la palabra que hoy se te está ministrando. Porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Y sabemos que Dios, Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Ahora es el tiempo de recibir, y yo creo que Dios hoy nos va a bendecir con este mensaje. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas poner toda tu atención en este mensaje, y que la mano de Dios sea contigo, así como también conmigo. Vamos a comenzar aquí. Te decía yo acerca del tema los caminos de integridad. Al haber leído unos versículos en Génesis 17, podemos ver que el primer versículo, te voy a leer dos versiones. Una de ellas es la Biblia Húnemann, y dice que la promesa de Isaac y era Abraham de 99 años. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: yo soy tu Dios omnipotente. Y le hace aquí una referencia, y le dice Dios a Abraham: camina a faz mía, en dirección mía, y hazte perfecto. El siguiente verso en la Biblia israelita dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. ¿Qué quiere decir perfecto? Vemos el versículo en la Biblia Húnemann, y lo que Dios le hace a Abraham es el decirle y hacerle la observación que él todavía no había llegado a una perfección, que estaba él en un proceso, en un camino de llegar a ser íntegro. El versículo siguiente en la Biblia israelita dice: anda delante de mí y sé íntegro. Lo que vemos aquí en estos dos versículos es una invitación que Dios le hacía a Abraham en este versículo, y el primero le dice: anda, encamínate a mí y sé perfecto. Dios lo que estaba viendo en Abraham ahí es que todavía él no había alcanzado una estatura de una perfección o de una integridad. Cuando vemos el siguiente verso, le dice: anda delante de mí y sé íntegro, sé perfecto. Quiere decir entonces que lo que Dios estaba viendo en Abraham era que en él todavía le faltaba un camino para llegar a una integridad, para llegar a una perfección. Cuando vemos este capítulo 17, podemos darnos cuenta que el Señor dejó de hablarle a Abraham en un tiempo porque a Dios le había desagradado el parentesco o la relación que tuvo con Agar, a Abraham. Y Dios no habló a Abraham en este tiempo, y por lo consecuente que no estaba Dios agradado con lo que él hacía, con lo que Abraham hacía, dejó de hablarle un tiempo. Pero cuando en este versículo vemos que le dice y le hace recordar que había una promesa si él caminaba en integridad, porque Dios veía que no había llegado a esa integridad ni a esa perfección. Podemos nosotros darnos cuenta entonces que la integridad se va adquiriendo en nuestro caminar. La integridad, el que tú seas íntegro, el que tú seas perfecto, te va a llevar en tu camino.
Y cuando tú y yo comenzamos a caminar, cuando tú y yo empezamos a atender a la voz de Dios en nuestro andar y en nuestro caminar, eso nos lleva a que nosotros vayamos adquiriendo esa integridad en nuestras vidas. Pero también déjame decirte algo, amada iglesia, que la integridad se puede perder. Recordemos que el enemigo, la Biblia dice en Juan 10:10 que él solo viene a matar, viene a robar y a destruir. Entonces, nosotros cuando vemos que la Biblia nos enseña que el enemigo viene con un propósito, es robarte lo que Dios te ha dado. Creo que la integridad es algo que Dios a ti y a todos los que creemos en Él nos las ha dado. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos a leerlo, hermanos. Romanos 1, capítulo 20. Voy a leértelo aquí. Veamos lo que dice aquí. Te voy a leer una traducción Martín Nieto. Estaba yo estudiando un poquito acerca de esto. Y veamos cómo es que aquí en este versículo la Biblia dice: desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se pueden descubrir a través de las cosas creadas, hasta el punto que no tienen excusa. Porque conociendo a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias, por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de obscuridad. Veamos cómo aquí estos dos versículos nos hacen ver algo que fue lo que le sucedió a Luzbel. En Ezequiel capítulo 28 nos hace ver la Biblia que el enemigo llamado Luzbel, dice que cuando él fue desechado, la Biblia nos hace ver que en él se halló maldad. Dice la Biblia que cuando él estaba haciendo lo que Dios le pedía hacer, él caminaba en integridad. Cuando Dios vio que esa integridad se cambió a una rebelión, a una rebeldía, a una maldad que en su corazón existió, es porque ahí fue cuando Dios determinó desecharlo de aquel huerto donde Luzbel se paseaba, aquel lugar donde de bendición de Dios para Luzbel, lo tuvo que haber desechado. Pero nosotros al ver este versículo nos hace ver que lo que Dios quiere es que la integridad se muestre en nosotros como creación. La integridad en nosotros tiene que ser con tu caminar, tiene que ser con tu actitud, tiene que ser aún tomando tú buenas decisiones. Porque las buenas decisiones te hacen a ti ver si tú caminas en integridad delante del Señor o no caminas en integridad. Cuando nosotros tomamos esta palabra y a nuestras vidas nos viene el que Dios pueda en nosotros ver la integridad en lo más profundo de nuestro corazón, creo que entonces en el capítulo que vimos de Génesis, la integridad con la que Dios le pide a Abraham que camine va acompañada con promesas, con bendiciones. Entonces, esto nos hace ver que cuando tú quieres una bendición, tienes que agradar a Dios caminando en integridad. La integridad es algo que tú puedes adquirir en tu caminar en el Señor día con día. También yo te decía hace un momento que la integridad que tú y yo podemos adquirir, el enemigo siempre va a estar queriéndonos quitar. Y el enemigo siempre te va a querer que tú dejes de ser íntegro. Y cuando tú dejas de ser íntegro, entonces empiezas a dar espacio en tu corazón a las maldades que el enemigo empieza a maquinar en tu mente. Veamos el versículo anterior aquí en el 21. Dice, porque conociendo a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Cuando damos nosotros oportunidad en nuestro corazón a que el enemigo comience a trabajar, podemos comenzar a perder nuestra integridad, amada iglesia. Cuando nuestra integridad comienza a ser quitada de nuestras vidas, entonces nosotros comenzamos a tener una rebelión para con el Señor. Comenzamos nosotros a adquirir cierto tipo de pecados en nuestra vida, como dice ahí, que lo único que van a hacer es que nuestro corazón, cuando está lleno de luz, a causa de las maquinaciones del enemigo o de los pensamientos que el enemigo mete en tu corazón, la luz se comienza a perder.
Y es cuando comienza el proceso de rebelión, es cuando comienza el proceso de desobediencia y es cuando nosotros comenzamos a perder nuestra integridad delante de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos íntegros. Le decía a Abraham en este versículo, en la Biblia israelita, le dice: anda delante de mí y sé íntegro, hazte perfecto. O sea, lo que Dios estaba haciéndole ver a Abraham en este versículo es que todavía le faltaba caminar cierto camino para alcanzar a ser perfecto delante de Dios. Cuando tú y yo podemos ver que esta palabra integridad quiere decir en el hebreo tuma, y esta palabra dice que es una inocencia, dice que es no tener una mala intención. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entonces la integridad, lo que te hace a ti ser íntegro, es no querer tú lastimar a los que están a tu lado. Recordemos que ahora estamos en casa, estamos recibiendo el mensaje, estamos recibiendo la palabra de Dios en casa. Cuando tú comienzas a caminar esos caminos de integridad, entonces eso nos hace ver que tú caminas cuidadosamente sin poder causar una mala intención o un daño a los que están alrededor tuyo. Eso es ser íntegro. Otro significado es la inocencia, la integridad, la mala intención, y también dice que es sin culpa por el pecado. Entonces esto nos hace ver que a nosotros el ser íntegros no vamos a caminar sin culpabilidad de haber cometido un pecado. Claro que si nosotros hemos cometido pecado y hemos faltado a la integridad para con Dios, creo que es el momento en que tú y yo tenemos que ver y tenemos que encontrarnos con el Señor y pedirle perdón a Dios por faltar a la integridad que nosotros habíamos guardado para con Él. Pero eso tiene que ser en automático en tu vida. Porque eso es lo que a ti te hace ver ser íntegro delante de Dios. Eso es lo que a ti te hace caminar en los caminos de integridad para poder recibir las bendiciones que Dios así le dio a Abraham, también te las quiere dar a ti. Porque el caminar en integridad va a traer bendición tras bendición tras bendición, y las bendiciones va a llegar el momento en que tú no las vas a buscar, sino van a llegar a tu vida. Pero lo que tienes que hacer es decidirte caminar en integridad. Decidirte caminar en el camino de ser íntegro delante de Dios. Que no haya maldad. Que no haya, como dice ahí, mala intención en nuestro corazón. Que no haya mala intención en nuestros pensamientos. La palabra integridad nos habla también de ser completo, de prosperidad, de ser perfecto y caminar rectamente sencillo. Cuando vemos que la integridad a ti te hace ser completo, es cuando tú te das cuenta que no hay mayor cosa en la vida sino Dios en tu corazón. Esto a ti te hace entender que no hay cosa alguna que pueda robar tu integridad cuando tu corazón está puesto delante de Dios. Cuando tu corazón está entregado al Señor, eso es lo que a ti te hace andar en los caminos de integridad. Podemos ver el ejemplo de Job. Aquel hombre que en 2 días todo lo que le fue quitado. Aquel hombre que en 2 días perdió animales, perdió bueyes, perdió ganado, perdió familia, perdió casa, perdió todo lo que él tenía en 2 días. Y para eso Dios lo pudo haber permitido, porque lo que Dios nos hace ver es que lo que tenía que hacer en Job es ser probado en su integridad. Cuando vemos en el capítulo 2, vamos a leerlo aquí, capítulo 2 de Job. Te voy a cambiar aquí esta versión y vamos a leerlo aquí. Y dice: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes?
Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, íntegro, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. Veamos cómo es que aquí Dios veía la integridad manifiesta de Job. Y todavía Dios le hace ver a Satanás que en él había integridad. Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, le dice aquí en el 4. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Después de que Job venía viviendo una situación difícil, venía viviendo pérdidas de seres queridos, pérdidas de bienes materiales, viene a un momento donde Satanás le dice a Dios que probara su integridad de Job. Al comenzar a quitarle todo lo que él tenía, a comenzar a traerle una enfermedad, de la cual podemos ver aquí en la Biblia que nos hace ver que aún esa enfermedad, y todavía ahí su mujer le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Y Job le dice, y Job contesta y le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Quiere decir que él no perdió su integridad. Él no perdió su integridad por más cosas malas que estaba viendo, por más situaciones. Ni siquiera una palabra mala pudo haber hablado a causa de lo que él estaba viviendo, a consecuencia de lo que él estaba pasando, de las pérdidas que él tuvo. Él no perdió su integridad. Él aún le dice ahí a su mujer, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Entonces Job sabía que lo que Dios estaba haciendo con él eran cosas buenas. Él no se adelantó, no prefirió hablar palabras malas, sino él dijo, yo tengo que aceptar lo que Dios me envía, porque lo que estoy viviendo es porque Dios nos lo ha permitido vivir. Y yo hoy vengo diciéndote a ti, familia de Dios, Dios nos ha permitido vivir esta época, este tiempo. La situación que tú y yo estamos viviendo hoy, que es incomprendible, que por donde nosotros queramos verle no tiene algún razonamiento, pero Dios le permitió vivir esta época a ti, te permitió vivir a ti, me permitió vivir a mí, pero es un tiempo en el cual tú no tienes que perder tu integridad. Tú puedes ver que fuera de tu casa, alrededor de tu casa o aún de tu propia familia, están pereciendo, pero la integridad que tú debes tener dentro de sí mismo es el no tener alguna tacha, es el no hablar mal de Dios, que el caminar en el camino de integridad que Dios nos ha permitido a nosotros estar, sea manteniéndonos firmes día con día, que la firmeza de Dios venga a nuestra vida y que cada uno de nosotros podamos caminar en los caminos de integridad. En el siguiente versículo dice que fueron 3 amigos, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamanita. Estos 3 hombres lo único que fueron es a meterle ideas a Job, que había sido por culpa de él, que había sido causa de él. Lo único que hicieron estos 3 hombres es el trabajo que el enemigo estaba haciendo en ellos, fue que le llevaran malas palabras, malas acciones a Job, y Job aún ahí se enoja con ellos. Porque su integridad de Job estaba firme en el Señor. Y él lo único que hacía es decir, recibiremos todo lo que venga de parte de Dios. Y la Biblia nos hace ver a cada uno de nosotros, amados hermanos,
que todas las cosas que nosotros vivimos, que nosotros pasamos, son para bien los que aman al Señor. Entonces nosotros tenemos que aceptar de cierta manera las cosas que Dios nos ha permitido vivir. Si tú no has caminado en los caminos de integridad, entonces ahorita te puedes estar poniendo a pensar y puedes estar ahorita a lo mejor diciendo, pero ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Pero por qué nos tocó vivir esto? ¿Pero por qué estamos encerrados ya casi 2 meses? ¿Pero esto, aquello? Y tú puedes comenzar a hablar y puedes tú en una de esas palabras comenzar a proferir o comenzar a hablar en contra de Dios. Y en el momento en el cual tú abres en contra de Dios, lo único que va a pasar es perder tu integridad. Y entonces eso es el darle un espacio al enemigo a que comience a venir a estar robando lo que Dios ha puesto en tu vida. La integridad que Dios ha puesto en ti, el enemigo se va a encargar de venir a estarla quitándotela, de venir a estarla robando. Pero mira este pensamiento que aquí tengo, dice, integridad es una forma de vida que te lleva a adquirir una esperanza, a tener una fe, porque dice ahí, porque sabes que vas a estar bien delante del Señor. Lo que tengas tú que vivir, lo que tengas tú que pasar, de la manera que tú tengas que estar viviendo en este tiempo, te hago el recuerdo de lo que le sucedió a Job. En 2 días perdió familia, perdió ganado, perdió casa y perdió todo, menos perdió su integridad. Eso es lo que Dios a hoy nos está pidiendo, que esa integridad que nosotros tenemos sea de parte de Dios y que nosotros podamos caminar en el camino de integridad y alcanzar a agradar a Dios. Porque en el camino que tú y yo tenemos todavía nos queda largo tiempo. Y ese camino tiene que ser caminarlo en integridad. A lo mejor los que están a tu alrededor van a hablar así como los amigos de Job. Así como los 3 amigos de Job van a hablar, te van a decir, te van a tachar, te van a señalar. Yo te hago un recuerdo, amada iglesia. Como hombres no somos perfectos. Y siempre vamos o siempre van a encontrar un defecto de ti. Van a encontrar un defecto de mí. Pero eso no te hace que tú pierdas tu integridad. Eso creo que lo que nos hace es mantenernos más firmes en el camino de integridad, porque cuando tú eres íntegro delante de Dios, al único que vas a agradar es a Dios, no a los demás. Entonces tú y yo tenemos que tomar esa decisión y caminar en esos caminos y alcanzar esos caminos a tener, o más bien diría yo, al llegar a ser perfectos delante del Señor. Job 4. Capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y la integridad de tus caminos tu esperanza? Versículo 7 dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Cuando nosotros nos ponemos a ver, hermanos, estos versículos, creo que aquí nos hace ver en el primero, en el versículo 6, y dice, no es tu temor a Dios tu confianza, y la integridad de tus caminos tu esperanza. Cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 15, dice la Biblia, el Salmo de David, del versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y después responde, el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún ha jurado en prejuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanece firme.
Y nosotros aquí podemos ver que la pregunta es, ¿quién habitará en el tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Cuando tú y yo comenzamos a andar en los caminos de integridad, eso es algo que a Dios le agrada. Eso es algo que lo único que Dios va a hacer en tu vida es probar tu integridad. Y Él día con día va a ver qué tan íntegro tú eres delante de Dios. Porque día con día tú vas a recibir una prueba. Día con día vas a recibir una prueba, pero eso va a ser para poder darse cuenta a Dios cuál es tu integridad delante de Él. Cuando nosotros libramos cada prueba y cuando nosotros avanzamos día con día, creyendo en Dios y poniendo nuestra confianza en Dios y pidiéndole a Dios que nos haga caminar en los caminos de integridad, siendo rectos a Él, creo que las bendiciones de Dios comienzan sobre tu casa, comienzan sobre tu vida, comienzan con los que están alrededor tuyo. Por eso es que vamos a leer aquí Job 31:6. Dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Era lo que yo te decía hace un momento. Cuando este versículo, Job 31:6, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Aleluya. Quiero leértelo aquí. Que Dios me pese. En la Biblia al día dice que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá si soy inocente. Que me pese Dios en una balanza de justicia y se dará cuenta de mi honradez. Veamos cómo es que el Señor lo que hace es pesar. Y lo que Dios va a hacer siempre es probarnos, es ponernos en una balanza. Y cuando esa balanza comienza a inclinarse más a nuestros pensamientos y a nuestros deseos, y los pensamientos de Dios y los deseos de Dios comienzan a apartarse de nosotros, entonces la balanza se va a inclinar a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, y no va a ser a lo que Dios me pide, a lo que Dios desea de mí. Entonces lo que Dios está haciendo es siempre ponernos en una balanza y pesar. Y mantenernos ahí pesando a ver si nosotros somos íntegros o no. Y cuando Él ve esa integridad en nosotros, entonces comienza Él a bendecir tu vida. Porque como dice este versículo, Él ahí es donde conocerá y probará tu integridad. Siguiente verso, el versículo 7 dice, si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos. Entonces esto nosotros podemos verlo, hermanos. Dice, y si mi paso se ha apartado del camino. Cuando nuestros pasos se apartan del camino a la integridad, entonces comenzamos nosotros a cometer una cierta de cosas negativas a Dios. Tenemos nosotros que tener cuidado, porque cuando nosotros comenzamos a tener actitudes y comenzamos a hacer cosas negativas, el cuidado que debemos tener es de que no caigamos en ese mal ejemplo y en ese engaño. Porque tú puedes estar pensando que estás en un camino de integridad, porque para cuando Dios te trajo esa balanza y te pesó sobre esa balanza, más te inclinaste a lo natural que a lo espiritual, que a la rectitud, más se balanceó esa balanza hacia lo malo que a la rectitud que Dios nos está pidiendo, a la integridad que Dios nos pide. Por eso es que tú y yo tenemos que estar atentos y tenemos que estar nosotros atendiendo en este tiempo la voz de Dios, porque a hoy es cuando más el espíritu de engaño puede moverse para con cada uno de nosotros y hacernos creer que estamos siendo íntegros delante de Dios, pero dentro de nuestro corazón no es así, sino estamos viviendo bajo nuestra dirección, bajo nuestros sentimientos, bajo lo que queremos y no bajo lo que Dios
nos ha establecido. Sigamos aquí leyendo. Job 11:16 en la Biblia lenguaje sencillo dice: olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Esta es una de las bendiciones que Dios nos da cuando caminamos en integridad. Porque cuando tú caminas en integridad, lo único que vas a hacer es recordar los momentos malos que viviste, pero que no te han causado nada en tu corazón. No te han causado ninguna situación dentro de tu corazón, y que eso nada más lo tienes que recordar como dice aquí. Es nada más que quede el recuerdo sin ninguna importancia. Que tengas tú algo que contar, que tengas tú algo que predicar, que tengas tú algo que enseñar a los demás, pero que nada más se quede como un recuerdo, y que no se quede como un dolor en tu corazón, que no se quede como algo que lo que va a hacer es dañar tu corazón. Siguiente verso, verso 17, dice: tendrás una vida muy feliz, tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Eso es lo que nos lleva a los caminos de integridad. Por lo más difícil, lo que ahora estamos viviendo, creo que son pesadillas horribles, creo que son situaciones difíciles, pero creo que tus ojos tienen que ver más allá de lo que están viendo hasta ahorita en lo natural. Creo que tú y yo, el caminar en rectitud, el caminar en integridad, lo que nos hace ver a cada uno de nosotros es ver más allá de lo que hoy estamos viendo. A través de la televisión, a través del radio, a través de lo que nosotros podemos estar viendo. Tus ojos tienen que ver más allá, porque esto se va a acabar. El tiempo de lo que estamos viviendo se va a acabar. Entonces, este versículo dice que entonces vendrán dulces sueños. Este versículo dice que entonces vendrán bendiciones de parte de Dios a tu vida, y que lo que tú has estado viviendo ahorita, la tristeza, la melancolía, la situación que ahora ha venido sobre tu vida, lo único que quiere hacer es robar tu integridad. Pero dice aquí la palabra de Dios que el día de mañana tendrás y vivirás una vida feliz. Eso es el poder nosotros vivir siendo íntegros delante de nuestro Dios. Job 11:18 dice la Biblia, lenguaje sencillo: vivirás en paz y protegido por Dios. Esta es una de las bendiciones que tú adquieres cuando caminas en caminos de integridad, caminos en los cuales Dios se agrada de ellos. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. El caminar en integridad te hace a ti que el día de mañana haya una manifestación como hijo de Dios. Y que muchos puedan venir a ti, que muchos puedan correr a ti para poderte pedir consejo, para poderte decir cuál es tu integridad, dónde está tu fe, dónde está tu esperanza. Y ahí es cuando tú y yo, muchos de nosotros, tenemos que aprovechar para decirle a la gente que Dios es nuestra esperanza, que Dios es nuestra fe, y que nuestro corazón es íntegro delante de Él, porque en Él creemos. Y para eso tú y yo tenemos que estarnos capacitando, tenemos que estar nosotros caminando en los caminos de integridad, y así poder aprovechar y recibir toda la bendición que viene de parte de Dios. Cuando tú permites a Dios trabajar en tu alma, Él cambia las malas experiencias y te hace íntegro en tus caminos. Esto nos hace ver, amada iglesia, que entonces, si tus caminos no son íntegros, entonces cualquier detalle en tu alma te puede hacer perder la integridad. Y puede comenzar que en tu corazón exista esa maldad. Y esa maldad que en tu corazón tú permitas que exista, comience a apartarte de las cosas que son agradables a Dios.
Y cuando tú comienzas a caminar por esos caminos de maldad, entonces llega ese momento de perder las bendiciones que Dios había hablado a ti y a los que están debajo de ti, a tus generaciones. Entonces la integridad es algo que a nosotros nos tiene que importar poderla llevar a cabo en nuestras vidas. Este otro punto dice, cuando Job se olvidó de sus tristezas, el Señor dio el doble de su prosperidad. Tiene que haber un momento que tengas que olvidarte de tus tristezas. Tiene que haber un momento en el cual nada más te quede de recuerdo lo mal que la pasaste, lo mal que viviste. La mal situación que tú algún día adquiriste, nada más te tiene que quedar como recuerdo. Porque después de eso, el agradar a Dios con tu camino en integridad, doblemente vas a recibir bendición. Y la bendición de Dios no es como tú y yo lo creemos. La bendición de Dios es grande, la bendición de Dios es maravillosa. La bendición de Dios no es por un tiempo, sino es constante. Y esa es la bendición que Dios tiene guardada para los que caminan en integridad, agradando a Dios. Isaías 61:7, Nueva Traducción Viviente, dice: disfrutan de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Hoy creo que a muchos nos tiene que pasar el poder pasar vergüenzas, el pasar deshonras. Por la situación que tú estás viviendo, por la causa que tú estás viviendo. A lo mejor es vergüenza, a lo mejor es deshonra. No te preocupes, porque a lo mejor eso es para el mundo. A lo mejor eso es para la gente que no conoce a Dios. Pero aquellos que conocemos a Dios, aquellos que nuestro corazón está puesto en Dios, aquellos que queremos agradar a Dios en el camino de integridad, vendrá doble bendición a tu vida, vendrá doble bendición a tu casa, vendrá doble bendición a aquellos con los cuales tú estás viviendo, porque esa es la palabra de Dios que nosotros predicamos. Y cuando la palabra de Dios se predica conforme a lo que Dios pide, bendición viene a tu casa, bendición viene a tu vida, bendición viene a tu negocio, bendiciones vienen a tu casa, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Dice, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Dios no es de temporadas ni de tiempos, Dios es eterno y la bendición que Él quiere traer a tu vida es una bendición eterna. Siguiente versículo, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 8 dice, pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con Él. Este versículo creo que a nosotros como familia de Dios nos deja muy claro que lo que nosotros vivimos y que las etapas que nos toca vivir son para bendición y son para que la integridad que hay en tu corazón sea manifiesta, amada iglesia. Este versículo dice, pues yo el Señor amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento. Entonces hay una recompensa. Que tú tengas que sufrir en el nombre de Jesús y por el nombre de Jesucristo, vas a recibir una recompensa. Vas a recibir una recompensa. ¿Qué recompensa? No sabemos, pero Dios te va a dar una recompensa. Lo único que Dios te pide en este tiempo es que te guardes de ser íntegro al Señor. Que tu boca no abre palabras que puedan ofender, que puedan lastimar el corazón de Dios. Guárdate esas palabras. Y no le digas a Dios por qué te pasa a ti esto. Mejor dale gracias a Dios que todavía tienes a tu familia completa, que todavía tu familia completa está en tu casa, que no hay ninguna enfermedad y que no hay ninguna otra situación en tu casa. Por eso es que tienes que darle gracias a Dios, porque Dios te ha dado una familia sana, una familia donde hay bendición. Nada más espera el momento. Sé íntegro delante de Dios, sé íntegra delante de Dios, porque la bendición doble viene en camino
para los que son íntegros delante del Señor. Dice este otro versículo: recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré pacto eterno con él. Isaías 61:9 dice, nueva traducción viviente: sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Este versículo de Isaías nos hace ver un poco acerca de Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando dice que las grandezas de Dios, lo invisible de Dios, se manifiesta en su creación. Tú eres una creación de Dios. Somos una creación de Dios. Y este versículo dice que todo el mundo se dará cuenta que el pueblo de Dios. Entonces, creo que el tiempo ya es en el cual tú y yo tenemos que manifestar como hijos de Dios. Ya no tenemos que pensar y detenernos si queremos ser íntegros o no. Dios nos está pidiendo ser íntegros, amada iglesia. Y qué mejor que el Señor pueda hablarnos día con día a través de su palabra y poder a cada uno de nosotros poder permitir el ser obedientes a esa palabra de Dios, que lo único que hace el Señor es recibir bendición a causa de tu obediencia. Versículo 10, dice aquí Isaías 61:10, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con joyas. Zacarías 9, versículo 12 dice, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Amada iglesia, amada familia de Dios, ¿cuántas dificultades tú has tenido? Porque este versículo dice que por cada dificultad, doble bendición vendrá a tu vida. Pero que la dificultad que tú vivas sea por obedecer a Dios, por honrar a Dios. Que esa dificultad que el Señor ve por causa de Él, que tú estés viviendo, doble bendición el Señor va a traer, porque así lo dice esta palabra. Y por las dificultades que tú has tenido, el Señor doble bendición va a traer por cada una de ellas. Versículo siguiente, 12. Volver a vuestra fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo os hago saber que os devolveré el doble. Otra vez habla el Señor de doble bendición. ¿Por qué? Por causa de cada dificultad que tú vivas en el nombre de Jesús, doblemente el Señor va a traer bendición. Doblemente va a traer bendición. Eso a ti y a mí nos tiene que alegrar. Eso a ti y a mí nos tiene que traer una alegría interna. El saber que por cada dificultad que tú has vivido, doble bendición viene a tu casa, doble bendición viene a tu vida. Porque el camino de integridad, te decía al principio, va tomado de la mano con las bendiciones de Dios, con las promesas de Dios, con los pactos de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener muy claro en nuestro corazón y siempre acordarnos que el caminar en integridad trae bendición a tu descendencia. Dice versículo 13 de Zacarías 9, tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. Creo que este último versículo que nosotros acabamos de leer, lo que el Señor a hoy, amada iglesia, nos hace ver y nos muestra a través de su palabra, es que Él pide que caminemos en integridad. Que cuando la integridad de Dios sea en nuestros caminos, sea para agradarle a Él. Hoy en esta tarde, yo vengo agradeciendo a Dios
Porque yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros. Yo sé que Dios, por cada dificultad, doble bendición va a traer a nuestra vida. Así es que tú tienes que seguir caminando, siendo y venga a robar. Porque la integridad de Dios es la que va a hacer atraer la bendición a tu casa, a tu vida. Yo ahora bendigo tu vida y declaro que la bendición de Dios sea doble a tu casa y que el poder de Dios sea de una manera natural a tu casa. Amada iglesia, hoy te bendigo y hoy declaro que el poder de Dios nos hace a nosotros caminar delante de Él. Y que día a día el poder de Dios sea con nosotros, para así poder nosotros ser íntegros delante de Él y traer la bendición a nuestra casa, traer la bendición a nuestra vida y traer la bendición a los que realmente le amamos. Hoy en el nombre de Jesús, amado Dios, yo te agradezco, porque la invitación que tú nos haces, Señor, es caminar en integridad. Y sabemos que no hay nada, Señor, que no se pueda mover si no es por tu voluntad. Si esta tarde tu voluntad ha sido, Padre, hablar a nuestro corazón e invitarnos a caminar en integridad, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la firmeza para que nosotros seamos íntegros delante de ti. Y cuando vengas tú a pesar nuestro corazón, hay esa integridad. Y que a través de ello las bendiciones de Dios sean dobles a nuestra vida. Hoy yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están hoy, Señor, recibiendo este mensaje. Y que la palabra de Dios que hoy se ha predicado sea, Señor, cobrando vida en cada corazón y en cada familia. Yo bendigo sus vidas, amada iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amado Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Yo te doy gracias, sí, Señor, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Gracias, mi Señor. Mi Señor, damos gracias, gracias, mi Señor. Mi Señor. me gustaría entonar también esta alabanza, hazme fiel. Hoy declaremos, ya declaramos gracias a Dios por ser bueno. Hoy pidámosle a Dios que Él sea el que nos haga ser fieles. Hoy declaremos a Dios que Él sea el que en esta tarde escuche nuestras voces, pidiéndole con todo nuestro corazón que le queremos ser fieles. No queremos perder nuestra integridad. Y hoy en el nombre de Jesús, ahí en tu casa, te voy a invitar para que entonemos este canto.
Aleluya. Hazme fiel, venga lo que venga. Sí, Señor, haznos fiel. Hazme fiel. Haznos fieles a cada uno de nosotros. Último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Aleluya. Hazme fiel. Venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Amada iglesia, sean bendecidos. Aleluya. Familia, el deseado de las naciones. Gloria a Dios. Gracias por unirte a nuestros estudios y predicaciones a través de nuestras redes sociales vía Facebook y YouTube. Te recordamos nuestros horarios de transmisión. Estudio de servidores los días lunes a las 7:30 de la noche. Estudio de mujeres martes a las 10:30 de la mañana. Estudio general martes y miércoles a las 7:30 de la noche. El servicio del jueves a las 5 de la tarde en punto. Viernes, estudio de liderazgo a las 7:30 de la noche. Y nuestros servicios dominicales a las 10:30 de la mañana y 5 de la tarde respectivamente. En Facebook puedes encontrarnos como Iglesia El Deseado